Hola, soy Rainy. Bienvenidos a esta llovizna. Toma tu boleto, ponte cómodo y empecemos con esta experiencia lluviosa. Ok, no tengo idea cómo voy a editar esto, pero supongo que la yo del futuro se encargará, así que me voy a dedicar a hablar, que es básicamente una de las razones por las que en realidad empecé o quiero más bien empezar a hacer videos. Honestamente, desde que era pequeña, consumía mucho contenido de YouTube. Y con pequeño me refiero a tener 12, 11, 12 años. Veía muchos youtubers y siempre tuve la idea o la intención de también hacer videos. Era como, digamos que es como un sueño frustrado. Que no se note que no tengo guión para esto y que estoy cansada porque acabo de terminar mi primer día de clases de este semestre. Pero sí, entonces nunca empecé mi canal de YouTube, lo cual agradezco no haberlo empezado cuando tenía 12 años, 13 años. Me pareció una edad no muy razonable en la que no hubiera tenido experiencia. Y siendo consciente que cuando las personas vemos al pasado suele darnos cringe, todo sobre nosotros, yo me hubiera muerto de la vergüenza. Así que agradezco no haber empezado en ese tiempo. Pero porque ahora sí, mm, porque quiero hablar. Honestamente, me gusta hablar, me gusta muchísimo hablar. Mm, He llegado a mandar audios por WhatsApp muy, muy largos que podrían llegar a considerarse podcast. Y pensaba, siempre tuve la intención desde que empecé a mandar audios largos de que tal vez podría algún día tener un podcast, porque me gusta hablar demasiado. Y de hecho he hecho un sinnúmero de podcasts, si contara todos los audios que les he mandado a mis amigas, pero obviamente esos no cuentan. Así que era como una meta de cierta manera el tener un podcast, empezar un podcast. Y sí, eso se quedó ahí por mucho tiempo. Y este año, a principios de año, decidí que quería ser más constante con lo que se trata dibujar y el arte para mejorar y no sentirme estancada y luchar un poco conmigo y mi síndrome del impostor. Spoiler, el síndrome del impostor no se me ha ido, pero intento lidiar con eso. La cuestión es que sí empecé a publicar un dibujo a la semana, pero en Instagram honestamente es muy difícil crecer con la cantidad de cuentas que hay. Y no le echamos solo la culpa a eso, sino que yo también dejé inactiva mi cuenta por muchísimo tiempo, porque las redes sociales se me complican mucho. No es que pueda explicar por qué, porque no lo sé, pero como tal yo no soy una persona muy sociable. Entonces tener que generar contenido me parecía muy tedioso y se me hacía muy difícil, como de publicar esto otro, pensar en qué hashtags usar, qué descripción poner. Se me hacía bola y lo postergaba. Acababa dibujos y decía, los publico luego. Dibujos que no he publicado y tal vez nunca publiqué. Y quise cambiar eso este año. Empecé a publicar más, también con la intención de, ya saben, esta idea de querer vivir del arte, de lo que hago, haciendo lo que me gusta. Y empecé a publicar seguido. Y es muy deprimente. He visto que no soy la única a la que le pasa, pero que subes un dibujo y no tiene interacción o tiene muy poquísima interacción y, y se vuelve muy frustrante porque además de eso pierdes seguidores. Em, en estos meses he visto cómo mis seguidores bajaban. Me emocionaba porque llegaba uno nuevo, pero de pronto al día siguiente se iban dos. Y era muy frustrante, sigue siendo muy frustrante, de hecho. Y es una de las razones también por las que había evitado mucho
centrarme en las redes sociales porque al final del día se trata de buscar validación ahí. Y yo no quería buscar validación en redes sociales, no la necesito honestamente. Pero cuando estás muy metido en eso, es inevitable que suceda y me sucedió. Tuve un ataque de ansiedad hace unas semanas por ese motivo y fue muy duro darme cuenta que fue por eso cuando no quería que me importara. Y sí, entonces otro punto por el que empiezo este canal ahora también es para generar comunidad, tener un público al que llegar. Y honestamente quiero ser muy real sobre quién soy, cómo soy. Quiero que las personas me conozcan y no solo que les guste lo que hago, mis dibujos o que me tengan de podcast, sino que también me conozcan como persona, que se puedan identificar. Y bueno, aunque en este audio tal vez no suene tan alegre, genuinamente esta idea me emociona mucho. No saben lo emocionada que estaba cuando hice la intro, que obviamente podría mejorar igual que el outro, pero me emocionaba mucho saber que lo iba a empezar. Y se lo mandé a una amiga, le mandé el intro y estaba muy feliz. Y se nota mucho en mi voz, creo, que intenté que sonara feliz. En este momento no puedo, estoy muy cansada y ya no quiero postergar más el publicar mi primer video. Y tal vez sí debí esperar y buscar un mejor momento, grabar un mejor audio con un mejor ánimo. Pero que ahorita suene cansada no significa que esto no me emocione o que no me entusiasme, sí me entusiasma. Y otra cuestión es que yo no sé y no prometo ser constante porque se me hace muy difícil. Más que nada ahorita empecé clases, mi semestre empezó hoy y obviamente me va a consumir tiempo, no voy a poder subir un video a la semana, así que espero poder subir 2 videos al mes. Pero sí, quiero hacer muchas cosas, quiero decir mucho, quiero hablar mucho, quiero contar sobre mis sueños y no me refiero a mis metas a futuro, sino a mis sueños cuando duermo. Suelo tener sueños muy raros y también quiero dibujar sobre eso. Tengo de hecho un video planeado al respecto y me entusiasma mucho, la verdad. Y también quiero, como dije, ser abierta y ser honesta, hablar de cosas que tengo en la mente mientras les dejo un speed paint de fondo porque sí, también quiero que este canal sea de arte. Supongo que en algún punto haré retos y sí, esas cosas me interesan, pero también quiero mejorar. No creo que llegue a hacer tutoriales en algún punto porque no me siento capaz y nunca me he sentido capaz de enseñarle a alguien porque siento que yo no tengo el conocimiento suficiente ni la aptitud de enseñar. Y se me ha hecho muy difícil eso, pero tal vez en algún futuro, no lo sé, las cosas que esté segura de saber bien podría enseñarlas. Y no me considero buena en muchas cosas, solo podría decir que en perspectiva y en dibujar rostros y a veces ni eso, entonces sí. Pero quiero hacer muchas cosas aquí, quiero llegar a mucha gente, no quiero ser famosa, ojito, pero como dije, quiero crear comunidad. Y este es el momento de empezar, supongo. Los caminos de la vida me trajeron a este punto, estar grabando este audio en este momento y que ustedes tal vez lo estén escuchando en algún otro. Así que sí, lo que es el por qué empiezo YouTube, básicamente es eso. Y espero que pueda recibir su apoyo, que comenten, que se suscriban, le den like. Y sería muy bonito para mí, me entusiasmaría mucho, tal vez le echaría más ganas a esto. Entonces sí. Y bueno, espero haber dicho todo lo que tenía que decir porque no sé si me vaya a sobrar audio
o si me vaya a faltar audio para el video, porque no sé cómo funciona esto. Supongo que con el tiempo iré aprendiendo y entendiendo más al respecto. Y tal vez teniendo un guión, porque obviamente ahorita no tengo un guión y estoy titubeando mucho, pero sí, supongo que hay videos que no necesitan guión y esto me presenta realmente como soy. Honestamente, así son mis audios. Es muy fácil escucharlos en por dos. Intento vocalizar bien para que se me entienda igual. Y sí, espero que me puedan tener de podcast. Me gustaría mucho. Como ya dije, hacer podcast me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo. Y espero ir mejorando la calidad y todas esas cosas. Ahorita no tengo los medios, estoy grabando con mi teléfono, pero quisiera que me vaya bien y si me va bien, ir invirtiendo más en esto. Y es muy idealista de mi parte, sí, pero pues es lo que hay, es lo que soy. Y bueno, hablando sobre el dibujo que ven de fondo, es algo muy simple. Había hecho el boceto una noche con la idea de dibujar mi persona con los emojis que más utilizo. El dibujo que ven lo hice primero, o sea, el boceto, siendo que no fue el que terminé primero, porque primero terminé el del emoji del payaso. Lo utilizo un montón. Supongo que saben por qué. Siempre quedo como payaso en la vida. Pero obviamente eso no lo grabé. Y el que ven ahorita es este emoji que tiene lentes y un bigote y unas cejas muy grandes, porque me identifico mucho con el emoji. Sí. O sea, lo uso en situaciones serias, como si preguntara en serio, con cara seria o modo serio. Lo uso en esas situaciones. Sé que no es para eso, porque el emoji representa esta máscara que supongo que han visto en algún punto, que es la de anteojos, una nariz enorme y un bigote y las cejas grandes. Yo me parezco mucho a esa máscara. Sí, solo que yo no tengo bigote, pero mis lentes son grandes, tengo cejas muy pobladas y mi nariz tampoco es que es muy grande, pero no es pequeña tampoco, así que sí, una vez que ese emoji llegó a mi vida no lo pude soltar. Sí. Y bueno, eso es todo lo que va de mi parte. Ojalá les haya gustado, espero que les guste y no sé si alguien vaya a escuchar esto. Honestamente empecé esto sin avisarle a casi nadie. Creo que 3 personas de mi círculo cercano saben que voy a hacer esto. Porque como dije, quiero abrirme y hablar de cosas más personales. Y algunas de estas cosas son cosas que no hablaría con otras personas, pues con las personas a las que no les avisé que iba a hacer esto. Y sí, eso es todo. Y bueno, aquí está el resultado del dibujito. Lo pueden encontrar en mi Insta, que está en la descripción, igual que mi coffee y mi card para comisiones. Gracias por ver. Te recomiendo los videos de aquí y darle like y suscribirte si te gustó. También la campanita. Rainy, fuera.